hoy día, queridos, llegamos a el final de esta serie. Llegamos al final de la serie de Nehemías, que por temas de contexto, de tiempo, tuvimos que hacer más bien temático textual, porque la serie daba para mucho rato más, daba para trabajarlo más profundamente, en más tiempo. Sin embargo, hoy día tenemos la oportunidad de llegar al final de esta serie, sanando las heridas, reconstruyendo la esperanza, un camino de restauración a través de Nehemías. Y si ustedes se recuerdan, iniciamos esta serie reconociendo el dolor como algo válido. ¿Se acuerdan? Primer sermón, reconociendo el dolor como algo válido. Y que el dolor que nos presentaba aquí Nehemías era un dolor causado por el pecado del pueblo, del pacto. Y luego fuimos explorando diversas etapas de restauración, no diversas formas, sino que diversas etapas de restauración. Por ejemplo, la importancia de la comunidad para la sanidad, el valor del servicio para la restauración y la renovación del pacto continuamente. Y llegamos a los capítulos 12 y 13 que interesantemente no marcan un final. Si ustedes llegan al final del capítulo 13, no marca como que aquí terminó. Es más bien como esta historia continuará. Y esta es la historia del pueblo de Dios. Y esta historia continuará también en nosotros. Así que voy a tratar de ver el capítulo 12 brevemente y el capítulo 13 de manera breve para poder llegar a algunas aplicaciones al final. Lo primero, el capítulo 12, vimos que había una dedicación y un avivamiento. Los versículos del 1 al 26 del capítulo 12 de Nehemías narran la convocatoria de los levitas y los sacerdotes. Los levitas eran aquellos que estaban encargados de la adoración, ¿cierto?, en el pueblo de Israel, y los sacerdotes son los que estaban a cargo de la mediación del pueblo de Dios, con los sacrificios y todo ello. Entonces estos líderes que fueron convocados nuevamente a reunirse para poder ejercer su oficio, aceptaron el llamado de volver a trabajar, aceptaron el llamado de ser reintegrados en el ministerio. Y aceptan este llamado, y no solo lo aceptan, sino que se disponen a guiar a Israel de nuevo en la adoración. Porque una cosa es aceptar y otra cosa es disponerse al trabajo para guiar al pueblo nuevamente en la adoración. Y esta disposición comprendía ¿qué cosa? Obediencia, comprendía incluso obedecer frente al rechazo, frente al desprecio, frente a un riesgo personal o incluso hasta el riesgo de la propia vida. Luego, los versículos 27 al 47, vemos que se describe la dedicación de la muralla. Finalmente se termina la muralla. ¿Se recuerdan que en uno de los capítulos que hemos visto, la muralla se había terminado, pero solo hasta la mitad? Bueno, aquí la muralla se terminó completa. Eso es algo importante, y esto significa que la muralla es dedicada, consagrada, y se restablecen las relaciones del liderazgo dentro del pueblo del Señor. Por lo tanto, la ciudad no solo quedó protegida nuevamente, sino que fue purificada, consagrada nuevamente a Dios. La adoración se renovó, dice el texto, con alegría. Hay un componente de regocijo en la adoración, y nos muestra el texto que habían muros que eran muy amplios, muy anchos, donde cabían 2 coros. Interesante la figura que nos presenta. No eran estos muros que usted y yo estamos acostumbrados en nuestras casas, que son súper delgaditas, sino que eran muros anchos donde caben 2 coros para poder llevar a cabo la adoración. Y es más, están incluidos no solo los coros, sino que vuelven los instrumentos musicales y vuelven a hacerse los sacrificios, porque todas aquellas cosas habían sido abandonadas, habían sido dejadas de lado. ¿Saben por qué?
Porque los líderes, los oficiales, dejaron de proveer para el sustento de los levitas y de los sacerdotes. Los levitas y los sacerdotes tuvieron que volver a sus campos, a trabajar en sus propias tierras, porque ya la comunidad no los sustentaba. Así que, y lo más interesante es que dice que fueron incluidos tanto las mujeres como los niños en la adoración gozosa al Señor. Y uno se puede preguntar por qué hace este recalco el texto. Porque ustedes se deben recordar que las mujeres y los niños no eran de lo mayormente considerados en el pueblo de Israel. Sin embargo, en esta instancia, en el capítulo 12, lo que nos está mostrando es que ya no hay diferencias de edades, ya no hay diferencias de género, ya no hay diferencias de clase, sino que todos, como un solo cuerpo, como un solo pueblo, se dedican a la adoración. Así que hay algo muy interesante dentro de la parte de la adoración. Esta adoración no proviene del pueblo y que este gozo no proviene del corazón de cada uno de los que integran el pueblo. Esta alegría no surge de cada uno de ellos, sino que dice la Escritura, dice el propio texto, que esta alegría era producida directamente por Dios en el corazón de cada uno de quienes adoraban. Por lo tanto, el gozo de poder cantar, el gozo de poder alabar, el gozo de poder adorar, de elevar sacrificios, el gozo de poder escuchar la palabra, no viene producto de que alguien se dispuso a hacerlo, sino que viene producto de que el Señor trabaja el corazón del ser humano. Y es el Espíritu Santo del Señor que estaba trabajando ya el corazón del pueblo de Israel para poder adorarlo con gozo, con alegría. Y también podemos ver que las relaciones entre los líderes y el pueblo también habían sido sanadas. ¿Se recuerdan que los líderes habían empezado a cobrar usureramente a su propia gente? Y esa usura había provocado pobreza, y esa pobreza había provocado que los propios judíos tenían que vender a sus propios hijos para poder salvar el día. Bueno, dice el texto que esto ya cambió y que las relaciones entre los líderes y el pueblo fueron sanadas porque los pobres fueron atendidos y los necesitados también fueron atendidos. Entonces, Dios, ¿qué es lo que significa esto? Que Dios había escuchado la oración de su pueblo. Dios ha escuchado la oración de Israel. Dios ha puesto atención a la súplica de Israel de que pueda ser restaurado, de que la presencia de Él nuevamente esté con ellos. Más que solo la presencia, sino que también el favor del Señor esté para con ellos nuevamente. Así que Dios ya había escuchado las súplicas de su pueblo, respondiendo sus oraciones y ahora aceptando sus ofrendas. ¿Qué significa eso? Que hubo un momento en que no aceptaban las ofrendas. Hubo un momento en que no recibía la adoración. Hubo un momento en que no llegaban las oraciones delante del trono del Señor. Pero ahora sí. Ahora sí, porque, como nos decía en el domingo anterior, el oprobio ya había sido quitado al pueblo de Israel. El oprobio, la carga, ya había sido quitada al pueblo de Israel. Por lo tanto, ahora Dios atiende a la adoración de su pueblo. Eso es el capítulo 12. En el capítulo 13 es donde vamos a profundizar un poquito más. Y esto tiene que ver con la necesidad de reformas continuas. No sé si ustedes han escuchado este adagio, por decirlo de alguna forma, que dice reformado siempre reformándose, y que algunos lo dicen hasta ahí, pero es reformado siempre reformándose a la luz de la Escritura. Ese es un principio que lo tiene el mundo cristiano reformado. Todos los reformados creemos que debemos estar en una constante reforma de nuestro corazón a la luz de la palabra del Señor.
Y reformar significa es volver a la forma, es volver al estado original. Eso es lo que nos plantea el capítulo 13, la necesidad de reformas para el pueblo, y esta tiene que ser una reforma continua. El capítulo 13, conocido por sus reformas espirituales, nos hace surgir la siguiente interrogante. Si el capítulo 12 culmina con tanta esperanza, gozo y adoración, ¿cierto? ¿Por qué son necesarias las reformas? El texto no nos muestra esa parte. El capítulo 12 nos muestra que el pueblo quedó con la muralla terminada. Nos muestra que el pueblo quedó con la adoración terminada. Que ahora recibe Dios su adoración y que hay gozo y alegría en el pueblo. Y eso nos puede generar un cierto grado de alegría y gozo a nosotros y de esperanza también a nosotros. Pero el capítulo 13 nos habla de que son necesarias reformas. ¿Qué pasó en el camino? El texto explica que tras aproximadamente 12 años que estuvo Nehemías como gobernador, 12 años estuvo Nehemías ahí con ellos, trabajando junto con ellos la reestructuración del pueblo de Israel. Pero Nehemías tuvo que regresar a su pega. Yo no sé si hoy nos darían un tiempo tan largo de un permiso sin goce de sueldo, ¿no? Porque él dice que él no aprovechaba el sueldo que le daba su rey. Entonces, son 12 años que él estuvo fuera de su trabajo, fuera de su labor, haciendo esta otra labor de gobernador, y él regresa a su cargo de copero del rey. ¿Y qué ocurrió? Durante esa ausencia, por un par de años aproximadamente, 2 años, 2 años, algunos dicen que fue en un año, se vino abajo todo lo que trabajó por 12 años Nehemías. Solo falta un año, solo faltan 2 años para que se venga abajo todo lo que alguien pueda haber construido. Durante su ausencia, el pueblo volvió aquí a caer. El pueblo volvió a la idolatría. Si ustedes se recuerdan los mensajes anteriores que nos compartieron nuestros hermanos, nos decían de la necesidad de renovar el pacto. ¿Se recuerdan? De renovar la adoración, el día del Señor, el matrimonio. ¿Se recuerdan? Bueno, en 2 años el pueblo de Israel volvió a caer exactamente en lo mismo. Esta recurrente tendencia a abandonar la fe, evidenciada, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, de Moisés, cuando sube al monte se demora un poco. ¿Y qué surge? Inmediatamente el becerro de oro. Se levanta poniéndose en el lugar de Dios. Y este será nuestro Dios y este será el que nos libra. ¿Se recuerdan de esa parte de la narrativa bíblica? Bueno, eso se sigue repitiendo hasta la rápida desobediencia que lleva al exilio al pueblo de Israel, que lleva a este momento donde se destruyó el templo, donde echaron abajo los muros, donde el pueblo de Israel fue exiliado, donde llegó el hambre, donde llegó la destrucción, donde llegaron los saqueos. Eso producto de que el pueblo de Dios le dio la espalda a su Señor y se fue tras de otros ídolos. Y esto subraya la constante necesidad que tenemos de estar alerta a nuestro corazón. Queridos, no veamos al pueblo de Israel como los malos de la historia. Veámonos a nosotros, en el pueblo de Israel. Y que tenemos que nosotros estar alerta respecto de esto. Porque si a ellos, que fueron 12 años que estuvieron todos trabajando, junto con Nehemías, les costó solo 2 años para echar todo abajo, a nosotros nos cuesta 1 segundo echar todo abajo. 1 segundo.
Por eso la importancia de estar alertas en nuestro corazón respecto de nuestra relación con el Señor. Porque los ídolos que están en nuestro corazón y que están a nuestro alrededor, hoy cada vez son más fuertes. Son cada vez más grandes. Son cada vez más intensos. Son cada vez más profundos. Y a veces son cada vez más aterradores en nuestro corazón. Por eso es que tú y yo debemos estar alerta. Y por eso es que tú y yo, al ser parte de una comunidad, la comunidad tiene que estar alerta respecto de el otro. Así que esta constante sube y baja del pueblo de Israel es la constante sube y baja también de la iglesia. Por todo lo anterior, Nehemías, ¿qué hace? Implementa 4 reformas espirituales, 4 reformas sustanciales, similares a las que había establecido antes de su partida, antes de volver como copero del rey. Y aquí, en la constancia de la restauración espiritual, la primera reforma que nos muestra Nehemías en el capítulo 13, en el versículo 1 al 9, es una reforma de la purificación o de la consagración. La corrupción se inició por medio de ¿quién? Del sumo sacerdote, quien desatendió su celo por la casa del Señor al permitir el matrimonio de su hija con Tobías. ¿Se recuerdan de Tobías? Capítulo 4 de Nehemías. ¿Quién era Tobías? Junto con Sanbalat, eran enemigos del pueblo de Dios. Y miren dónde está Tobías ahora. Ellos eran enemigos, no querían que se reconstruya. No sé si perciben la situación. Ellos no querían que se reconstruya ni el templo ni la muralla. Y miren dónde está Tobías, dentro del templo haciendo morada. ¿Se dan cuenta? A veces a nuestros enemigos los hacemos súper amigos. A veces quienes son nuestros enemigos, y que son enemigos declarados de Dios, los hacemos nuestros amigos y les abrimos las puertas de nuestra casa. Y con las puertas de nuestra casa me refiero a las puertas de nuestro corazón. Y ellos llegan, moran ahí y se quedan ahí. Patudamente se quedan ahí a vivir. Se dan en matrimonio. Y peor aún, dice, al introducir al yerno en el templo, profanando así el lugar santo y por ende profanando al pueblo. Porque al profanar el templo, también profanaba la identidad del pueblo. Tras escuchar nuevamente, ¿qué pasa? Tras escuchar nuevamente la palabra de Dios, ustedes se recuerdan del texto de cuando el pueblo de Dios escuchó la palabra, lloró, y los hermanos le dijeron, ya no lloren más, vayan gozosamente a sus casas. Bueno, nuevamente escucharon la palabra y tras ello el pueblo tomó acciones concretas. Miren lo interesante de esto. A veces escuchamos la palabra pero no tomamos acciones concretas. A veces escuchamos la palabra y decimos que es para el de al lado, que es para el de atrás o al de adelante, porque yo estoy bien. Toda la palabra es inspirada por Dios para redarguir, para instruir, para corregir a cada uno de nosotros. Y ellos tomaron acciones por escuchar la palabra, acciones concretas. ¿Qué hicieron? Se separaron de los amonitas y de los moabitas, de estas uniones prohibidas. Y si ustedes quieren verlo, esta unión prohibida estaba establecida en Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 al 6, donde el Señor claramente le dice, no se pueden unir en yugo desigual, especialmente con este grupo de personas. Y Nehemías, con santa ira, ¿qué es lo que hace? Limpia las personas y limpia el templo. Limpió el templo de Tobías y restableció todo lo que correspondía a la casa de Dios, actuando como un tipo de Cristo al restaurar la santidad del pueblo, tal como Jesús lo hizo en Juan 2, 14 al 17. ¿Se recuerdan de ello? Salmo 66, 9 dice que el celo por la casa de Jehová me consumía. Y el versículo 17 de este capítulo 2
cita precisamente ese salmo. El Señor Jesucristo, cuando entra al templo y ve todos los mercaderes, ¿qué es lo que le ocurre? Este celo por la casa del Señor. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a volcar todo, empieza a botarlo todo, empieza a sacarlos a todos. Él estaba limpiando su casa. El Señor estaba limpiando su casa. Seguramente, en más de alguna oportunidad yo lo he escuchado, incluso líderes dentro de la iglesia, de que el Señor Jesucristo se equivocó al actuar de esa manera en el templo. Que debió, con una visión muy nuestra, que debió haber actuado de otra manera, que debió haber dialogado, que debió haber llamado una mesa de diálogo. Han estado muy de moda hoy las mesas de diálogo, ¿no? Sobre todo por el tema de la seguridad. Para todo lo que es seguridad, mesas de diálogo. Hay una mesa, hay una mesa, hay una mesa. No se terminan nunca las mesas y las medidas no llegan necesariamente a llevarse a cabo, a efecto. Sin embargo, lo que hizo Cristo, como lo que hizo Nehemías, es producto de su santidad. Y Cristo tenía toda la autoridad para limpiar su casa. Cristo tenía toda la autoridad para sacar a aquellos que estaban profanando su casa. Así que la primera reforma que hace Nehemías es la de purificar el templo. Es la de limpiar la casa del Señor. La segunda reforma tiene que ver con un cambio en el liderazgo. Versículos 13 del 10 al 14. Nehemías descubrió que la adoración y el servicio habían sido abandonados y los levitas habían huido a sus campos por falta de sustento, pero era básicamente no había pega. Reprendió a los oficiales responsables y con autoridad, ¿qué es lo que hace? Reinstala a los levitas y a los sacerdotes en su trabajo. Esta acción crucial restauró la adoración. Mire lo que ocurre cuando se restaura el liderazgo dentro de la comunidad del pacto. Vuelve la adoración con gozo, vuelven a entregar los diezmos, vuelven a llegar ofrendas generosas y vuelven a elevarse oraciones con un olor grato delante del Señor. Y posteriormente realizó una reforma más profunda al reemplazar al sacerdote Eliasib, este sumo sacerdote que había permitido que su hija se casara con Tobías. A Nehemías no le tembló la mano. Hoy se habla harto de la mano dura, ¿cierto? ¿Han escuchado harto eso, no? Hay que tener mucha mano dura. Bueno, Nehemías, ahora nosotros lo podemos ver en esta otra forma de tratar las cosas, como este gobernador mano dura. Y él reemplaza al sacerdote corrupto por hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, tal como Hechos capítulo 6. Elijan varones llenos del Espíritu Santo para que puedan llevar a cabo este oficio. Enfatizando así nuestra responsabilidad como comunidad del pacto, de velar por líderes que amen al Señor y su palabra. Eso es algo importante. Nosotros debemos cuidar que, como iglesia, debemos cuidar de que el liderazgo de la iglesia sea un liderazgo que busque cada día más ser fiel al Señor. Y eso trae sus frutos, eso trae bendición al pueblo de Dios. Pero también trae complicaciones, también trae contrariedades, también trae ataques desde afuera, también trae problemas. Y por ello que la iglesia tiene que orar por sus líderes, por ello que la iglesia tiene que cuidar a sus líderes, y por ello que la iglesia tiene que aprender a trabajar con sus líderes respecto de toda la situación que significa llevar una comunidad, que significa llevar una iglesia. Para que así, por ejemplo, nosotros como consistorio podamos estar
como le llaman algunos el mundo pentecostal, cubiertos por la oración de nuestros hermanos, por una parte. Pero si ustedes ven que nosotros como consistorio no estamos cumpliendo con nuestro deber, nos tienen que decir, con amor, con cariño, con respeto, pero nos tienen que decir, para que así podamos nosotros detenernos y decir, oye, vamos por mal camino, vamos a detenernos mejor, paremos y volvamos. Pero necesitamos que la congregación también tenga su accionar. Esto es una espada de dos filos, porque se puede transformar en que cualquier cosa ustedes empiecen a criticarlo o a exhortarnos constantemente. Puede ser una arma de dos filos, pero incluso es hasta preferible eso antes que una comunidad no diga nada y se quede ahí y no me corrija, por ejemplo. No corrija el consistorio, no corrija a los diáconos. Es importante, es muy importante, porque al ocurrir eso, lo que está ocurriendo es que nosotros podemos reformarnos y podemos tomar las acciones y las medidas correspondientes para bendecir a la iglesia. La tercera reforma es la santificación del día del Señor. Esto nos hablaron latamente en los 3 últimos sermones. ¿Se recuerdan? Y la santificación del día del Señor, en el capítulo 13, del 15 al 22, los israelitas profanaban el día del Señor con actividades comerciales. Ojo, el comercio no es malo. Para todos los que tienen ese pensamiento ideológico de que todo el comercio, el capitalismo y esas cosas es mala, que es casi el diablo, no está hablando de eso. Lo que pasa es que en el día del Señor estaban haciendo cosas que no correspondían, que era el comercio. Ya estaban trabajando, estaban transando en el día del Señor. Nehemías amonesta y reprende ¿a quién? Primero, a los líderes. Siendo los primeros, porque fueron los primeros en caer en estas prácticas. Y ellos eran los que debían evitar que el pueblo del Señor cayera en estas prácticas. Entonces Nehemías no va al pueblo inmediatamente. Nehemías, al igual que en uno de los sermones anteriores, a quien reprende primeramente es a los oficiales. Y les dice, por culpa de ustedes es que el pueblo está así. Por culpa de ustedes, que me fui 2 años, ustedes no hicieron su pega y el pueblo volvió a caer en idolatría. Por culpa de su codicia, ¿se recuerda cuando hablamos de la codicia? Por culpa de su codicia, el pueblo volvió a caer en idolatría. Y luego, con mayor firmeza, ¿qué es lo que hace Nehemías? Cerró las puertas en el día de reposo para impedir transacciones. Mira, tuvo que tomar medidas más extremas, porque ya no podía dejarlo a su libre voluntad de haberles solamente exhortado. Miren, no pueden hacer negocio en el día del Señor, está prohibido. Sino que tuvo que tomar la medida de cerrar las puertas de las murallas recién terminadas para que el pueblo no caiga en esta tentación de corromper el día del Señor. Y luego dice que también llamó a los levitas que se habían alejado para que retomaran sus funciones previa purificación. Aquí, hermanos, se nos exhorta a santificar el día del Señor, no cambiándolo por trabajo, por ejemplo, por los negocios o placeres mayores que el placer del Señor, ya que el Señor aborrece que sea sustituido por algo que no se le iguala para nada. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dejado de adorar en el día del Señor por trabajo? Y usted me puede decir, tú me puedes decir, pero es que el jefe manda. Sí, está bien, el jefe manda. Estoy hablando de esos días en que tú trabajaste
en que tú trabajaste, pudiendo no trabajar, y trabajaste solo para obtener más recursos. Y esos más recursos o es para pagar deudas o es para comprar otra cosa que te gustó. Eso es aún peor, hermano. Porque no es confiar en el Señor. 6 días trabajarás y en Él harás toda tu obra. Mas el 7º día será dedicado exclusivamente para el Señor. ¿En qué parte dice que puedes trabajar? En ninguna. Es que tenemos que llegar a fin de mes, cumplir las metas, y tengo que trabajar el día domingo. No tienes que trabajar el día domingo. Esfuérzate los 6 días que el Señor te ha dado. Esfuérzate los 6 días que el Señor te ha dado. Y el domingo descansa confiando en que el Señor te va a proveer de todo lo necesario para que puedas llegar a fin de mes. No porque tú trabajes el día del Señor te va a ir bien económicamente. No te engañes, no nos engañemos. No porque trabajemos en el día del Señor para obtener más recursos, vamos a obtener más recursos. Lo más probable que pueda ocurrir es que haya un accidente por ahí, es que haya una enfermedad por ahí, que haya algún hackeo en el banco, que a algunos nos ha pasado en el último tiempo, que te han sacado una cantidad de plata que te desconfigura tu presupuesto mensual. Pero tú estabas preocupado de estar ganando más plata, produciendo en el día del Señor, creyendo que por tus esfuerzos vas a poder llegar a fin de mes. La promesa es esta: 6 días trabaja, el 7º dedícaselo al Señor, y vas a ver cómo el Señor va a prosperar tu trabajo. Cree eso, confía en eso, para que no puedas profanar el día del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado el día del Señor por los estudios? ¿Cuántos de los que estudian aquí, los universitarios sobre todo, cambian el día del Señor por los estudios? Y no vienen al culto a adorar al Señor porque están ahí nadando en libros y en investigación. Esfuércense. 6 días tienen para hacerlo. El día domingo es día del Señor. Confíen en Él. Hay algunos que estudiaron los 6 días de la semana para ese examen, pero como no están seguros de sí mismos y no creen en el Señor, el domingo están nuevamente repasando. No les va a entrar más. Están perdiendo el tiempo. Y además están profanando el día del Señor. Mira, esfuérzate los 6 días. Deja el día del Señor, descansa en Él, y vas a ver que esos 6 días que te esforzaste, el Señor los va a prosperar en ese examen, en ese trabajo, en esa investigación que tengas que hacer para la universidad o para el colegio. ¿Y para qué decir las famosas juntas familiares? Ahí sonaron varios. ¿Ah? ¿Cuántos mensajes me llegan, pastor? No voy a ir porque estoy con la familia. ¿Por qué no le dicen eso al Señor mejor? ¿Por qué no le dicen directamente, Señor, no voy a ir a congregarme hoy con tus hijos, con mis hermanos, porque voy a estar disfrutando con mi familia? No es que el único momento que tenemos. No es que, oye, tienen momentos en la mañana y tienen momentos después del culto. Y ahí algunos me dicen, pero que pastor, igual el culto, el horario que tienen es medio complicado porque nos corta como el día. Sí, es verdad. Algunos han planteado que quieren volver al culto a las 9. No, amén. No, amén. ¿Ah? No, amén. No, amén. Pero ahí se revela el corazón finalmente. Si a las 9 va a haber alguien, más de alguno que va a decir no voy a querer, no puedo, etc. Y si a las 5, exactamente igual. Es la disposición del corazón, chiquillos. No tiene que ver con el lugar ni con el tiempo. Tiene que ver con la disposición del corazón. Y la cuarta reforma, la renovación de la comunidad del pacto, versículos 23 al 31.
Esta última reforma, fruto de las anteriores, aborda la profanación de la comunión. Durante la ausencia de Nehemías, los israelitas habían vuelto a casarse con personas de naciones paganas, una desobediencia dramática a la orden de Dios. Esto llevó a un yugo desigual. La pérdida, miren, perdieron el lenguaje. Ya no saben su idioma original. Y al no saber su lenguaje ya no tienen identidad. Han perdido su cultura. Lo han perdido todo. Porque ahora son de Asdod, del pueblo de Asdod. Entonces, estos israelitas que habían desobedecido dramáticamente la orden de Dios de no darse en matrimonios mixtos, lo hicieron. Y esto ha llevado a que nuevamente el pueblo de Dios pierda su identidad, pierda su relación con Dios. Y la ira de Nehemías se manifestó al pelear con ellos, maldecirlos, incluso herirlos físicamente. Era determinado Nehemías. Hoy Nehemías sería muy cuestionado su liderazgo, ¿o no? Era muy poco asertivo ese hombre. Sin embargo, dice que él lo agarró de los cabellos. ¿Se acuerdan que le decía que los que tengan barba tengan cuidado porque puede aparecer algo en ese sentido de empezar a tirarlos de las barbas? La ira de Nehemías se manifestó al pelear con ellos, maldecirlos, herirlos físicamente, acciones que, aunque parezcan duras, eran parte de la disciplina y de la autoridad que tenía él como gobernador. Era mejor tirarlos de los cabellos que expulsarlos, por ejemplo, de las murallas de Jerusalén, que queden ahí fuera del cuidado y de la protección. Era mejor eso que la cárcel, por ejemplo. Era mejor eso que morir. Así que para el contexto no era algo tan complejo, tan grave, y era algo necesario. Era parte de lo que Nehemías tenía que hacer para evitar nuevamente la ira del Señor en el pueblo. Le hizo jurar no contraer matrimonios mixtos y le recordó las consecuencias de la desobediencia pasada. ¿A quién le recuerda? A Salomón. El pueblo tenía fresquito en su mente la situación de Salomón. Y les dice, ¿no se recuerdan de eso? Que producto de eso están como están y quieren volver a estar en la misma situación. Es como algo, oye, no les cruje, no piensan, ¿cómo tanto? Están viviendo una situación tan compleja de vida comunitaria, producto de volverse a la idolatría pagana alrededor de darse en matrimonios mixtos, y ustedes quieren seguir en las mismas. ¡Qué tontera! Sin embargo, queridos, eso es la iglesia. Eso somos tú y yo. Así somos, como pueblo de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo, no sé, algunos antiguamente, pasaron adelante a hacer compromisos de renovación y de pacto? Los que lo han hecho saben. ¿Cuántos cumplieron esos pactos? Puede que haya durado un mes. Señor, yo desde ahora en adelante te pertenezco, solo a ti, Señor, serviré, no voy a orar todos los días, voy a ayunar, voy a leer la palabra. 2 semanas, a todo reventar. Yo me recuerdo cuando iba a los campamentos de jóvenes, hace muchos años, entró una ola de hacer esos pactos, esa salida adelante a renovar ahí en los retiros presbiteriales. Y salíamos casi 3/4 de los jóvenes adelante. Y todos prometíamos un montón de cosas. Me voy a portar bien,
no voy a hacer más estas tonteras. Y todos llorando ahí, pero sufrido. Y lo más probable que, como a mí, a muchos, les ocurrió que a la vuelta de la esquina ya nos habíamos olvidado de la promesa. Por eso, querido, Daniel nos exhortaba respecto del pacto, de la importancia de esto que hemos hecho cuando se han hecho miembros de la iglesia. Hicieron un pacto, se comprometieron, hicieron una promesa con Dios y con la iglesia de actuar de tal o cual manera. ¿Se recuerdan todos los miembros? Sin embargo, la rompemos rápidamente. Se nos olvidan algunas cosas, algún rompimiento de ese pacto es voluntario y otro es involuntario. El involuntario casi siempre tiene que ver con que otro Dios se ha metido en nuestro corazón. Y la importancia que tiene que ver esto de la renovación de la comunidad del pacto en relación a los matrimonios mixtos. En algunas ocasiones han preguntado si se puede pololear con alguien que no sea cristiano. ¿Cuál es la respuesta? La saben, pero lo hacen igual. Pastor, ¿me puedo casar con alguien que no sea cristiano? No. ¿Pero por qué? Porque la Escritura lo dice, porque la palabra lo dice, porque el Señor lo dice. Pero es que estamos en otros tiempos, no. Aquí sí que no es no. Los no del Señor son no. Y tú y yo no lo podemos relativizar. Y eso, papás, tienen que írselo enseñando a sus hijos desde pequeñitos. No como una sentencia condenatoria negativa, sino que de lo maravilloso que es poder entablar una relación con alguien de tu misma fe. Lo hermoso que es entablar una relación con alguien que crea en el mismo Dios y en el mismo Señor que tú. Más que solamente una prohibición, sino que la bendición de tener una relación en un yugo igual. Pastor, ¿me puedo casar con un católico romano apostólico? Lea la confesión de fe. Y le sacamos un montón de cosas. No, es que él ya cree o ella sí está escuchando, viendo a Paul Washer, no sé. Se ha visto toda la serie de R.C. Sproul. Está como medio convencida, pero no ha venido nunca el Señor. Nunca ha hecho una confesión de su fe. ¿Se entiende? Nuestro corazón tiene siempre mucha capacidad para poder justificar lo que queremos hacer, lo que deseamos hacer que va en contra del Señor. Incluso a veces usamos la misma palabra, la torcemos para nuestra propia conveniencia, para nuestra propia justificación. Y tenemos que tener cuidado con ello, para que no vengan los males que eso significa. Bueno, la historia termina como empezó. ¿Se recuerdan? Con el pecado como base de destrucción. Capítulo 1, versículo 1, la historia empieza con destrucción, con dolor, con llanto. La historia termina de la misma manera. Y esta historia continuará. Y sigue continuando en nuestras vidas. Y la historia va a continuar en el futuro hasta que el Señor Jesucristo vuelva, en que el pueblo de Dios va a estar en este vaivén. Tú y yo, que somos parte del pueblo de Dios, estamos en este vaivén. Constantemente. Así que tenemos que ver, queridos hermanos, que la historia termina como empezó, con el pecado como base de destrucción, pero también la misericordia como base de restauración. Todas las reformas que establece Nehemías son gracia misericordiosa. Es pura gracia.
Las reformas espirituales de Nehemías es gracia, porque es para volver a Dios. Y la Escritura nos habla de Génesis y Apocalipsis de la gracia, para que volvamos constantemente en esta alerta, en esta vigilancia, al centro, para que volvamos a Cristo. Como iglesia de Cristo, el verdadero Israel, caemos continuamente. Sin embargo, Cristo ha venido para hacerse cargo de nuestros pecados, tanto individuales como comunitarios. Ha venido para reformar nuestras vidas, para que podamos así adorar y servir a nuestro Dios, alegrarnos en Él siempre, y todo esto por pura gracia, por su puro amor, este amor eterno. Queridos, para terminar, la importancia de cultivar una vigilancia espiritual continua. Estate alerta. No te duermas en los laureles. No nos durmamos los laureles individualmente ni comunitariamente. Si tú percibes que está pasando algo en ti respecto de lo espiritual, acércate a otro. No necesariamente que esté mejor que tú, pero acércate y cuéntale. Mira, me están pasando estas cosas. Tengo estas inquietudes, tengo estos dilemas, tengo esta encrucijada respecto de mi fe, de mi relación. Hoy me siento menos amado, me siento menos querido por Dios. Para que puedan conversar, para que se pueda abrir el corazón, para que podamos orar los unos por los otros y así poder llevar lo que dice la Escritura, todos podamos llevar las cargas los unos de los otros. Así que alerta, cultiva esa vigilancia en tu corazón. Lo segundo es que tenemos que asumir la responsabilidad por la pureza de la iglesia. Si tú y yo buscamos la pureza, va a ser el pueblo del Señor que va a estar buscando la pureza. Para los que participamos en la vigilia que coordina el presbiterio que se hizo en Vida en Cristo, vimos el tema de la santidad. Y se trabajó el Padre Nuestro. Fue un hermoso tiempo, un maravilloso tiempo, donde reconocimos de que finalmente necesitamos mucho volcarnos a nuestro Dios. Santidad es eso, es volver nuestros ojos a Dios y dejar que su Espíritu actúe en nosotros. Y por último, priorizar la adoración y el día del Señor. La profanación del día de reposo y el abandono de la adoración por parte de los levitas revelan una priorización equivocada. Esta aplicación nos invita a una introspección sobre cómo estamos honrando a Dios con nuestro tiempo y con nuestros recursos, especialmente en lo que respecta a la adoración colectiva y el día del Señor. En un mundo que valora la productividad constante, ¿estamos santificando el día de reposo dedicándolo a la adoración, al descanso y la comunión con Dios y con otros creyentes? ¿O lo hemos convertido en un día más para el trabajo, para el ocio, la pichanga o las obligaciones personales? Esta aplicación nos desafía a reafirmar nuestras prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? O más bien, ¿quién es tu prioridad? ¿Tu prioridad eres tú mismo? ¿Tu prioridad es tu esposa, tu esposo? ¿Tu prioridad son los hijos? ¿Tu prioridad son los nietos? ¿Tu prioridad es la iglesia? ¿Tu prioridad es el servicio dentro de la iglesia? ¿Tu trabajo? ¿Qué es tu prioridad? Queridos, coloquemos al Señor en el primer lugar. Busquemos colocar al Señor en primer lugar, porque cuesta, si esa es una realidad, cuesta colocar al Señor en primer lugar. Y todo lo demás se va a ordenar. Consagrar significa ordenar. Santificar significa ordenar. Ordenar la casa. Ya eso es lo que el Señor nos está llamando. Que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor bendiga a Iglesia 1. Que el Señor bendiga a su iglesia con su perdón. Que el Señor bendiga a su iglesia con su restauración, para que así podamos llevar con mayor fuerza, con mayor pasión y con mayor amor el Evangelio de Cristo a todo lugar, a toda persona, en todo momento. Que el Señor nos bendiga. Le invito a tener un momento de oración.
Querido Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder terminar esta serie. Tú has permitido que podamos caminar junto a Nehemías en estos procesos de dolor, en estos procesos de restauración, de reconstrucción, tanto individual como comunitaria. Reconocemos, Señor, que somos parte de tu pueblo y que no lo hacemos bien. Más bien todo lo contrario, lo hacemos pésimo. Y te pedimos perdón por ello, Señor. Una vez más te pedimos perdón por nuestra falta de amor, por nuestra falta de pasión por ti, por nuestra falta de fe, porque muchas de nuestras acciones son producto de nuestra falta de fe en ti. Te pedimos perdón, Señor, por guiñarle el ojo a distintos ídolos que se levantan cada día a nuestro alrededor, o particularmente desde lo profundo de nuestro corazón. Ordena tú tu casa, ordena nuestras casas, ordena nuestro corazón primero, ordena nuestra familia, ordena nuestras relaciones, Señor, ordénanos como iglesia, ordénanos en nuestra interacción con la sociedad, Señor, para que así podamos ser verdaderamente una bendición. Gracias por tu palabra, gracias por Nehemías, Señor. Gracias por mostrarnos que él fue débil, que él fue enérgico, que él fue piadoso, que fue pastoral, que fue un hombre lleno de pasión por ti. Gracias, Señor, por ello. Quisiéramos ser un poco más parecidos a ellos, pero sin embargo quisiéramos ser un poco más parecidos a Cristo. Y de ello estamos muy distantes, lo reconocemos, Señor. Sin embargo, creemos que tu Espíritu Santo cada día nos puede acercar más a Él. En el nombre de Jesús. Amén.